Hola, bienvenidos nuevamente a esto que es Latido, un nuevo año y un nuevo latido en as.com y en Caracol Radio, porque tenemos nuevamente temporada de fútbol colombiano y vamos a empezar a hacer el recorrido por nuestros equipos, a sentir la pasión y a sentir ese latido de los hinchas. Hoy empezando con el latido embajador. Soy Juan Camilo Ortiz, les doy la bienvenida a todos y como siempre con Manuela Cárdenas. Manu, feliz año. Feliz año, Juanca, tiempo sin verte. Sí. Yo sentía que ya los extrañaba. La verdad me hace muy feliz estar nuevamente en Latido, hablando de las hinchadas más importantes del país. Hoy empezamos con la hinchada del equipo embajador para hablar de varias cosas que empezaron pasando en este semestre, muy interesantes, y conocer, por supuesto, la opinión de todos ustedes. Exacto. Hoy es Latido Embajador en as.com y Caracol Radio y empezamos a hablar con nuestros amigos hinchas de Millonarios y a preguntarles algunas cosas. Creo que la más importante y lo que estamos todos expectantes todavía con Millonarios son los refuerzos. Llegaron varios jugadores, 8. Ya pudimos ver varios de ellos en cancha. A manera personal, y una vez lo digo, Contreras hasta ahora es el que más me ha llamado a mí la atención, a Manuela García, listo, pero tenemos a Radamel Falcao, que bueno, no ha empezado a jugar, Vamos a hablar pero de es eso más refuerzo, adelante. es refuerzo. Así que les voy a empezar preguntando, voy a empezar con el señor Ernesto. Ernesto, ¿cómo vio los refuerzos? ¿Cuál es el que más le da o le genera expectativa? Bueno, yo pienso que lo que no hicieron el semestre pasado, ahora lo están haciendo. Sin embargo, pues hay que esperar. Yo creo que Falcao tiene su encanto, se puede llamar así, no solo fútbol, sino lo que atrae. Contreras también estoy de acuerdo, ha demostrado que va a ser un muy buen refuerzo. Pero hay que esperar cómo se organizan estas piezas y si van a engranar o no van a engranar, porque hasta ahora pues seguimos esperando. Nicolás, de los 8 refuerzos que llegan este semestre a Millonarios, ¿cuál es el que como hincha más lo ilusiona? Bueno, Manuela, un saludo para ti y para Juan. Claramente lo de Falcao por el nombre, por lo que representa para nosotros como hinchas, pero dejando un poco de lado lo que es Falcao como nombre, creo que es Ureña y Mateo García. Por la posición, creo que es una posición en la que Millonarios necesitaba reforzarse mucho. El semestre pasado fue una zona en la que quedamos debiendo bastante. Entonces, creo que esa es, porque aparte son nombres que, a ver, Ureña viene a romperla en Perú y Mateo García viene a ser figura en Once Caldas y en Copa Suramericana. Entonces, yo creo que esos son los dos que más necesitaba y por lo mismo más me ilusionan. Claro, ¿Felipe está de acuerdo o cuál es el que a usted más le está llamando la atención hasta ahora? Sí, estoy completamente de acuerdo con él. Me parece que es donde más faltaba en el equipo. Lo vimos con Santa Fe en el clásico aquel, donde en 5 minutos perdimos el pase a la final por errores puntuales de Steven Vega y Nicolás Arévalo. Así que concuerdo, Ureña es un crack, Mateo García viene con un presente espectacular, pero sumaría uno al que le tengo fe a pesar de que ya tiene una edad donde uno podría pensar si eso no refuerzo, Darwin Quintero. Siempre me ha encantado el científico del gol, como le dicen, y realmente pienso que él puede aportar mucho. Y son los 3 principales que en este momento me ilusionan. Falcao más por la emotividad, sinceramente, pues viene sin jugar hace bastante tiempo. Terminó muy bien en Millonarios el semestre en el que nos elimina Santa Fe, pero creo que Falcao más por lo emotivo y esperar en la cancha que pueda aportar, pues porque evidentemente a nivel de experiencia, idolatría, pues es lo mejor que puede tener un club en Colombia hoy, pero ya veremos en la cancha cuando pueda jugar si realmente está para lo que requiere el club, ¿no? Sebastián, ¿concuerda con alguno de estos nombres? Porque hay varios que llegaron este semestre y se han quedado por fuera de la lista de estas 3 opiniones que nos han dado. No, para mí el más importante es Rodrigo Ureña, obviamente también dejando de lado a Falcao, por todo lo que representa Falcao, por liderazgo, por lo que puede llegar a ser fuera y dentro de la cancha. Pero para mí Rodrigo Ureña es un nombre muy importante, sobre todo en términos coloquiales como la palabra canchero. Un jugador que en partidos como clásicos, instancias finales se necesitan y es muy importante, y creo que Millonarios hace tiempo no tenía un jugador así. Cristian, el tema de estos refuerzos que llegan a sumarse a otros jugadores que ya estaban, que no han podido empezar tampoco hasta ahora,
y que esperamos verlos pronto de regreso, jugadores como Leonardo Castro, por ejemplo, ¿cree que esos refuerzos van a encajar bien ahí o cómo ve usted el tema de los refuerzos para esta temporada? Pues yo creo, Juan, que Millonarios hizo lo más importante, que era reforzar ese mediocampo, que fue lo que más le costó el semestre pasado y más aún teniendo en cuenta que Nicolás Arévalo se fue al exterior, que Steven Vega no está, que Pereira está lesionado. Entonces yo creo que ese mediocampo, a partir de ahí se va a construir la columna vertebral de Millonarios. Y creo que eso es lo más importante. Y otro detalle me parece también importante, la incorporación de Sebastián Valencia, el lateral izquierdo, porque es una posición que Millonarios tenía sumamente descuidada, ahora está, no ha podido jugar, sí, pero yo creo que con el pasar de los partidos va a ser importante. Bueno, pues los refuerzos. Y para hablar de los refuerzos de Millonarios también hay que hablar con nuestro periodista invitado de Caracol Radio, especialista en Millonarios, Cristian Pinzón. Bueno, Cris, ¿cómo ve usted el tema de refuerzos en Millonarios? ¿Se hizo bien el trabajo? ¿Cuáles son los que más generan expectativa? ¿Cuál cree usted que es el que va a resaltar más? Cuéntenos todo. Bienvenido a Latido Embajador. Juan Camilo, ¿cómo estamos? Manuela, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos vean. Saludos a toda esa gran hinchada de Millonarios que nos está acompañando hoy. Bueno, yo creo que primero vale la pena recordar los 8 nombres, como decía Manu, que se sumaron. Radamel Falcao García, Mateo García, Rodrigo Ureña, Carlos Darwin Quintero, Edgar Elizalde, Julián Angulo, Rodrigo Contreras y Sebastián Valencia, que era el último que tocaba ahí, Cristian. Yo creo que primero, pues deportivamente hablando, si ustedes se fijan lo deportivo, Juan Camilo, yo estoy muy de acuerdo con nuestros hinchas. El tema de Rodrigo Ureña va a ser clave junto a Mateo García. Esa primera línea de volantes era una urgencia para Millonarios. Yo soy muy expectante con algunos nombres. Por ejemplo, lo de Radamel Falcao García me causa mucha expectativa, porque entiendo, más allá de lo que simboliza dentro del grupo Falcao, que él ha hecho un trabajo especial, él tiene una ilusión, un sueño, que es muy difícil, pero pues nadie le va a decir a Falcao que no puede soñar, que es tratar de ir a un último mundial, y para eso se ha preparado, nos dicen desde su entorno que se ha preparado muy bien. Quiero verlo con minutos, ojalá sea ese Falcao que cerró en los cuadrangulares. Claro, los años pesan, claro, lleva un parón largo a nivel competitivo, pero quiero verlo con minutos a ver qué nos puede dar Falcao. Y yo creo, Juan Camilo, que me vale la pena precisar algo que se le criticó al Millonarios 2025-2, que carecía de líderes. Hay muchos jugadores que llegaron hoy con experiencia, que más allá de que de pronto deportivamente en estos pocos partidos que han tenido están en deuda, van a sumar mucho. Caso Carlos Darwin Quintero, ni hablar de lo de Radamel Falcao García, lo de Rodrigo Ureña con la experiencia que tiene va a sumar ahí, y lo de Rodrigo Contreras nos han dicho que es un jugador que además de lo que mostró bueno contra Bucaramanga, también tiene voz y tiene jerarquía al interior del grupo. Entonces me parece que eso va a ser importante para este semestre de Millonarios. Me parece que son buenos refuerzos teniendo en cuenta las limitaciones que habían para inscribir 25 jugadores este semestre. Cristian, muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar de lo que le ha faltado a Millonarios en estos pocos partidos que hemos podido ver. 2 internacionales y el inicio de la Liga Colombiana. Nicolás, ¿qué crees que le ha faltado a este Millonarios para comenzar a ganar, aún con todos los cambios y con los refuerzos que han habido en esta temporada? Manuela, yo creo que a Millos, creo que viene desde el banco. Creo que es un tema que podremos tocar más adelante. Pero el tema de generación de juego, pero desde la idea, no tanto al momento de ejecutar. Creo yo que el partido realmente a analizar es contra Bucaramanga, porque Boca y River, sí, fueron amistosos, Millonarios un planteamiento un poco más defensivo, no se vio mucho en ataque, pero realmente yo esos 2 partidos, digamos que, los dejo de lado un poco, pero lo que se vio en Bucaramanga sí fue corto de ideas, y bien preocupa es que no se vio nada distinto respecto al semestre pasado. O sea, Millonarios el semestre pasado deja mucho en deuda, y este primer partido poco más de lo mismo. Entonces creo que puede estar desde el banco, pero bueno, quizá que se acoplen los refuerzos, los nuevos, y que retornen los de las sanciones y todo. Pero creo que va más por ese lado. Felipe, ¿usted cree que ese primer juego específicamente de Bucaramanga le hizo falta para ganar a Millonarios también lo que reseña Nicolás? Faltan jugadores, es que no están todos. ¿O no? ¿O lo ve que realmente también viene desde la parte técnica? Yo voy a ser un poco más crudo que Nicolás. A mí me parece que Millonarios no tiene director técnico. Esa es la realidad. Yo respeto mucho a Hernán Torres, es un ídolo de la institución. Hace 15 años, después de 24 años, se ganó un título en gran parte por él, pero realmente veo un técnico completamente desubicado en sus declaraciones, en el juego que estamos viendo cada 8 días. Pensaría que es el técnico que tiene más tiempo en el mundo para preparar un partido. Cada partido de Millos son 12, 15 días de preparación, y lo que vemos es partidos como el del Bucaramanga,
si bien tiene el crédito del semestre pasado por ser un club que no armó él, que los jugadores pues evidentemente no eran para Millonarios, ya es hora de que muestre trabajo. Y lo que yo escucho en ruedas de prensa o cuando habla ante medios, me preocupa más, porque parece un técnico que está desorientado completamente, sin encontrar respuestas, pide más trabajo que el equipo, pero sinceramente pensaría que si contra Junior o en los siguientes partidos no se ve un avance, hay que empezar a pensar en un posible reemplazo, porque pues está arriesgando su prestigio, una inversión millonaria que hizo el club, trayéndole jugadores muy buenos, y me preocupa más esa parte, porque lo que dices tú, no se ve juego. O sea, lo que yo vi con el Bucaramanga es lo mismo que vi cuando él llegó en agosto y han pasado 6 meses. O sea, como que ya es hora de que de verdad muestre, y yo considero que no ha mostrado. Siguiendo por ese mismo camino de Hernán Torres y de pronto del planteamiento técnico, Ernesto, ¿usted opina, al igual que la mayoría de las críticas, no sé si constructivas o no, que le han dado a Millonarios respecto al planteamiento defensivo, de pronto exageradamente defensivo de Torres, que es lo que he oído de los hinchas, y poco ataque? ¿Cree que de pronto es una de las fallas que ha tenido Millonarios y que le ha impedido ganar? Bueno, yo pienso que sí. Lo que pasa es que un club como Millonarios no puede salir a defenderse de la forma en que lo ha hecho. Un equipo grande debe mostrar siempre pues su jerarquía, sus ganas, su entereza, ser contundente. Un club no puede desperdiciar 10 o 12 opciones de gol y hacer una. Sí, es muy bueno pues porque llegan, pero no se puede dar ese lujo. Acordémonos que Millonarios ha perdido por un gol, como contra Santa Fe, y uno dice cuántas oportunidades tuvieron, cuántos votaron. Pero yo creo que eso está en la cancha, pero fuera de la cancha estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Hernán Torres ha demostrado que está muy lejos de lo que fue en ese entonces campeón. Es cierto que él ha estado en otros clubes, incluso ha salido campeón, pero en este momento yo creo que Millonarios le quedó grande. Ok. Bueno, vamos a preguntarle a Cristian, nuestro periodista, cómo se ve el tema de Hernán Torres, cómo se ve el tema de... Porque vuelvo a insistir en lo que le preguntaba ahorita a Felipe, y es el tema de, pues, sí, de acuerdo en que pareciera un muy mal planteamiento en ese partido contra Bucaramanga, pero hace falta muchos jugadores todavía por entrar a la cancha. ¿Cómo lo ve, Cristian? Sí, yo creo que, bueno, hay que partir por dos cosas, Juan Camilo. Efectivamente, Millonarios contra Bucaramanga y contra el próximo partido que va a tener con Junior tiene unas bajas importantes en ataque, ¿no? No está Leo Castro, no va a estar Falcao, va a reaparecer Jorge Arias, vamos a ver si Elizalde le alcanza a estar, yo creía que todavía no. Digamos que la crítica y la preocupación que se ha generado por medio de los hinchas es que sí se ha visto muy poca generación, no solamente en este partido con Bucaramanga, que como dice, creo que era Nicolás, pues era el partido a evaluar porque es el partido competitivo, sino también en los juegos contra River y Boca. El profe Hernán ha sido claro que él va a partir desde el orden defensivo, desde el orden táctico, lo ha tratado de expresar. Y yo creo, Juan Camilo, que la inconformidad de pronto viene un poco transmitida de lo que es el semestre pasado, donde el profe Hernán tuvo un tiempo para dirigir, claro, un equipo que no conformó él, otros jugadores, pero donde de pronto por ahí ganó puntos, pero las formas no gustaron. Los medios, no se veía tanta generación, no se veía, como decía don Ernesto, un equipo distante a ese Millonarios del 2014 que se pudo ver con el profe Hernán. Yo sinceramente pues creo y espero que ese partido con Junior sea un punto de inflexión positivo para el plantel, para el profe Hernán Torres, para Millonarios, y yo creo que genera muchas expectativas en el sentido de que listo, se defendió en la Bombonera, se defendió con River, son equipos muy grandes, se defendió con Bucaramanga, de pronto como decía Manuela excesivamente, pero contra Junior uno cree que va a proponer. Tiene que salir a proponer, está en su casa con su gente, es su primer partido de local y es lo que todos estamos esperando, que sea otro planteamiento, a ver qué podemos ver positivo del profe Hernán en este juego. Si bien ahorita Hernán Torres de pronto no está siendo el técnico de los amores de la hinchada embajadora, sí quisiera saber de los directivos, de los directores técnicos que han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo para Sebastián, ¿cuál ha sido su favorito hasta ahora? Sin duda alguna Alberto Gamero, no solo por el título que nos dejó, que para mí es uno de los más importantes del club y del fútbol colombiano. Siento que Gamero creó una idea de juego muy clara, que siempre salía a proponer, fuera el estadio que fuera la instancia en la que estuviéramos, siempre salía a proponer
y demostraba un muy buen juego. También lo que hizo en divisiones menores me pareció muy importante porque sacó unos nombres que para Millonarios fueron muy importantes, tal vez ahorita en el exterior no lo son ahorita, pero para mí hizo un muy buen trabajo Alberto Gamero. Sí, de acuerdo, y se vendieron. Varios de esos jugadores fueron muy importantes para incluso las arcas del Club Embajador. Cristian, ¿cuál es ese técnico que usted recuerda o de los que vio que usted dice, este marcó mi pasión por Millonarios? Juan, yo creo que el primero que a mí me llenó fue Richard Páez de la mano. Yo creo que él puso la primera piedra para el resurgir de Millonarios después de más de 20 años sin ser campeón. Él fue el que primero entregó el título de la Copa Colombia en 2011 y formó el equipo que a la postre Hernán Torres terminó sacando campeón, pero el mejor sin lugar a dudas, como dice Sebastián, es Gamero. Gamero le dio, uno, sentido de pertenencia a los jugadores que llegaban a Millonarios, dos, el estilo, como bien decía, fue a jugarle de tú a cualquiera. Se vio en la Copa Sudamericana, recuerdo mucho el partido contra Peñarol, que fue de los mejores que yo he visto en mi vida como hincha de Millonarios. Y tres, aumentó el patrimonio del club con las ventas de estos nuevos jugadores. Él impulsó a Ginás, él impulsó a Juan Moreno, que en ese momento pues, estuvo en Selección Colombia en microciclos, Emerson Rivaldo, Cachito. Entonces yo creo que el mejor sin dudas ha sido Gamero y aparte también Miguel Ángel Russo, pues por lo que significa, por el todo se cura con amor. Le voy a preguntar a Ernesto, que de pronto nos vamos a ir un poquito más atrás, porque ha tenido la oportunidad de ver a más directores, entonces quiero saber si hay otro nombre ahí que a usted definitivamente lo mueve. Bueno, a ver, es cierto todo lo que han dicho. Sin embargo, si uno retrocede, yo creo que jamás vio a un Millonarios jugar como lo hizo Gamero. Era un equipo que traía nombres, no era cualquier nombre, porque es que ahora la camiseta de Millonarios la pone cualquiera, y eso no puede ser. En épocas anteriores llegar a Millonarios era casi que pues un honor, era una cosa bastante pues importante. Yo estoy de acuerdo con ellos, yo creo que la mejor representación, el mejor fútbol que ha expuesto Millonarios desde hace muchísimo tiempo lo hizo con Alberto Gamero. Entonces pues me uno a ellos. Bueno, perfecto. Cristian, ¿se une a ellos o cuál ve usted ha sido de los mejores técnicos de los últimos años que han aportado en lo que es Millonarios hoy en día? Juan Camilo, total, porque nosotros tenemos que hablar, por lo menos yo, de los que he podido ver, sin duda que la época de Alberto Gamero, como bien lo resumía Cristian, deportivamente, como también lo decía Sebastián, también administrativamente y económicamente fue lo mejor. Con Alberto Gamero se rompieron muchos ítems que Millonarios no tenía. Millonarios no tenía jugadores que actuaran en la selección Colombia, volvió a tenerlo con Alberto Gamero, ganó 3 títulos, uno de ellos contra Atlético Nacional, que yo creo que es un título que llena mucho a la afición, al hincha. Entonces yo creo que Alberto Gamero sí marcó una tendencia. Ya si usted quiere discutir si su proceso fue o no fue exitoso, un montón de cosas, para mí lo fue. Fueron 5 años donde el club resurgió, y no solo en lo deportivo, desde lo económico. Ya de pronto yo creo que usted tendría que irse muy atrás, Juan Camilo, para, no sé, hablar de un Gabriel Ochoa Uribe, que no tuvimos la posibilidad de verlo y pues que es el técnico más exitoso en la historia del fútbol colombiano. Por lo que hemos visto, me sumo a ellos, Alberto Gamero, y si usted quiere completar un podio, pues ahí está Miguel Ángel Russo, claramente, su título contra Independiente Santa Fe, su título de Superliga con Nacional, y aunque hoy no le estén saliendo las cosas, pues ahí también debería estar en ese podio el profe Hernán Torres, con ese título, 2012 con ese título contra el Medellín. Sin duda que tiene también que estar en el podio el profe Hernán Torres, que son los 3 títulos de liga que esta generación ha visto de para acá. Bueno, vamos a retroceder un poquito al principio de esta conversación para hablar del nombre que a todos los hinchas mueve, un nombre que sin duda emociona al que se pone la camiseta del embajador. Hablemos de Falcao. ¿Cuántos goles cree que va a hacer Falcao García en esta temporada del fútbol profesional colombiano, Nicolás? Bueno, obviamente hablar de Falcao no es fácil, porque no estamos hablando de un refuerzo más, de un jugador más, sino es hablar de ese gran ídolo de todo un país, y que creo que a todos los hinchas millonarios nos cumplió un sueño al ponerse la camiseta del equipo.
Yo tengo ahí una contrariedad porque cuando Falcao llegó a Millonarios por primera vez en 2024, tuve una apuesta por ahí de la cantidad de goles que hacía Falcao. Fui un poco optimista en aquel momento. ¿Cuánto? ¿Qué fue optimismo? Yo dije en ese primer semestre dije que hacía 11 goles. ¿Fue menos de la mitad? En ese primer semestre Falcao hace 5 goles con Millonarios. A ver, fue una apuesta que hice el mismo día del fichaje de Falcao. Entonces tenía la emoción a tope. Pero bueno, ya viendo un poco lo que ha sido, teniendo en cuenta que viene de 6 meses quieto, yo creo que para Falcao, y teniendo en cuenta que el delantero uno de Millonarios es Leo Castro, una cifra de 7 goles puede estar marcando ese semestre, digamos, para que siga esa curva ascendente, porque fue 5, 6, entonces digamos que me quedo con 7. ¿Felipe cree en 7 o cree que Falcao puede hacer más? Sí, ojo, va a perder 4 partidos, ¿no? Y Claro. eso puede mermar un poco Sí. esa capacidad goleadora, pero pensando en el sueño que tiene Falcao, que es ir nuevamente a la Selección Colombia, él sabe que tiene que aumentar su cuota goleadora. ¿Cómo lo ve Felipe? Sí, yo consideraría que pues hay que ver cómo está físicamente. Tiene una sanción. También sabemos que pues por la edad que tiene Falcao es fácil que se lesione. Es normal, no tiene 20 años. Así que yo creo que un número de 4 a 5 goles para mí estaría bien. Y más, muy buen dato el que dieron de que Leo Castro va a ser el titular, pensaría uno, en un partido ya grande. Pero sí, Falcao, yo pensaría que con que meta 5 o 6 goles en la liga, no me importa si son de penalti, de cabeza de chilena, de palomero, pero realmente pues me imagino que acá todos ustedes se van al estadio. Cuando Falcao mete un gol, el ambiente cambia por completo. Realmente lo que genera Falcao en el hincha de Millonarios, yo que voy al Campín desde el año 2001, 2002, jamás lo había visto. Me acuerdo mucho ese gol que metió el chico de cabeza. Yo se gritó como si fuera un gol en una final. Y ojalá meta muchos goles, primero pues porque le conviene a Millonarios y segundo pues porque si se puede ser el puente que lo lleve a jugar el Mundial, que seguramente sería su último torneo como profesional. Creo que con el de Last Dance ya lo dijeron, pues buenísimo, y que ojalá los goles lleven a que Millos quede campeón, porque se lo merece él, se lo merece la hinchada, y pues muy bueno tenerlo acá en Colombia. ¿Cristian tiene un número que se acerque al de sus compañeros o tiene de pronto otra cosa más en su cabeza? Pues si lo digo con el corazón, yo aspiro los 10 goles, 8 goles, más por el tema de la revancha que yo creo que él quiere y debe tener en Millonarios, por el hecho de que el torneo ahora yo creo que va a ser mucho más entretenido por el tema de los playoffs en las finales, y que Falcao demostró que cuando juega las finales se transforma y muestra esa jerarquía que le infunda al equipo como tal, y se vio en los pasados semestres. Él casi no hizo goles en el todos contra todos, pero llegaron los cuadrangulares y le hizo gol a Nacional, hizo gol a Santa Fe. Entonces yo confío y quiero de verdad que llegue por lo menos a la cifra de 10 goles y obviamente levante el título. Claro, bueno, Cristian Pinzón, no solamente llegó Falcao, ya lo hemos dicho bastante, está Ureña, está Contreras, bueno, hay varios jugadores que llegaron este año para reforzar el plantel. Con ese plantel, ¿Millonarios debería ser campeón? Pues Juan Camilo, yo creo que Millonarios se armó pensando en ser protagonista, pensando en volver a ser campeón, también viendo lo que han pasado con las orillas cercanas, ¿no? Con sus rivales cercanos, con sus rivales clásicos. Entonces yo creo que este equipo sí está para pelear por un título. Para mí, Juan Camilo, esta es una nómina que debe estar entre al menos las 3 o 5 primeras del fútbol colombiano. Yo creo que cuando el equipo esté totalmente habilitado, con Falcao, con Contreras, con Elizalde, que hay muy buenas referencias de ese defensa uruguayo, este es un equipo que tiene que ser protagonista y está llamado a pelear título. Yo creo que esa es la intención de la directiva, para eso se hizo una inversión importante en algunos jugadores. Para mí tiene que ser una nómina para ser protagonista y pelear título, Juan Camilo. Cris, con respecto a lo que nos mencionas de esta nómina, ¿qué opinas o cómo has visto a Noboa? Pues Manu, yo creo que Noboa tuvo una buena pretemporada, había tenido un buen primer tiempo contra Atlético Bucaramanga, pero hablando coloquialmente, dio papaya. Dio papaya en ese gol que termina convirtiéndole Luciano Pons, y siendo conciso y coherente con lo que ha dicho Hernán Torres, de que su pelea está abierta, pues uno esperaría ver a Guillermo de Amores contra el Junior de Barranquilla este domingo. Creo que ahí dio ventajas y creo que ahí está la posibilidad para que Guillermo de Amores tenga una revancha personal. Me gustó lo que hizo contra Boca. Los primeros 6 partidos no fueron buenos, hay que reconocerle, pero acá tiene una posibilidad para tener su revancha personal y mostrarle a la gente por qué llegó
por qué estaba en un equipo grande de Uruguay y por qué fue campeón siendo protagonista con el Deportivo Cali. Tiene que aprovecharlo. Bueno, perfecto. Gracias, Cristian Pinzón, por acompañarnos hoy en Latido Embajador. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, me faltaba preguntarle a Sebastián y Ernesto. Empiezo con Sebastián. ¿Este plantel es para ser campeón, sí o no? Sí, yo creo que Millonarios tiene nombres importantes que pueden llegar a ser importantes para lograr un campeonato, pero primero creo que debe haber una idea de juego porque Millonarios en estos momentos no está jugando a nada. Entonces cuando tenga el equipo completo, Hernán debe tener una base y en esa base imprimirle una idea de juego clara para que pues como que empiece a rodar todos estos refuerzos y se llegue a algo. ¿Campeones este semestre, sí o no, Ernesto? Bueno, yo pienso que eso tiene que ser. Yo creo que la gente que llega a Millonarios no puede pensar en hacer una buena campaña, tienen que ser campeones. Y yo creo que Hernán Torres debe concientizarse de eso. Yo creo que el tiempo se le acaba y yo creo que no se puede demorar medio semestre para saber si va a continuar o no. Yo creo que por ahí leí que le daban cuatro partidos. Yo creo que si contra Junior no muestra nada, yo creo que ya la decisión debe tomarse, pero tiene que ser campeón. Bueno, perfecto. Ahí está, los hinchas de Millonarios igual ilusionados con el trabajo que se hizo en pretemporada y ver qué ocurre en este nuevo semestre, en este nuevo año y en este nuevo latido, hoy Latido Embajador, que hasta aquí llega, pero nos encontramos en 8 días con otro equipo, con otra hinchada para seguir latiendo en as.com y en Caracol Radio. Soy Juan Camilo Ortiz, Manuela Cárdenas, los acompañamos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.